Muy bien, vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Y hoy vamos a estar hablando de un hombre que vio la gloria de Dios. Un hombre que estuvo ahí frente a Dios. Y no sé cuántos de ustedes se emocionan al pensar de que un día estarán enfrente de Dios. No sé cuántos de ustedes se sienten pues emocionados de estar delante de Dios. Pues yo, claro que sí, me siento súper emocionado. Y una de las cosas que pasó esta semana es que mi esposa inventó algo ahí que ahora cuando ella se va a dormir pone como una música de ambiente y se escucha como un río sonando y se escucha como que algo bien sublime y pues de repente esa música se vuelve bien callada y después vuelve otra vez y se siente así como bien apacible. Y un día de estos se había callado la música por un momento y yo pensé que no estaba encendida, entonces yo antes de dormirme yo la apago porque a mí me estorba. Entonces lo que pasó es que después comenzó a sonar, pero yo no sabía que era el celular de mi esposa y yo escuchaba algo bien sublime y escuchaba como algo en el cielo. Y entonces yo me comencé a preguntar, Señor, ¿será que tú ya vienes por tu pueblo? ¿Será que esta es la venida tuya? Pero yo estoy listo para estar frente a ti. Y después me di cuenta que era el celular, entonces me levanté, lo apagué y por unos minutos estuve pensando cómo será en el momento que yo me encuentre frente a Dios cuando Él venga a traerme aquí a esta tierra. O aún si yo he muerto, ¿cómo será el momento cuando Jesús venga por su iglesia y me resucite y esté frente a Él? Y hoy vamos a hablar de un hombre que tuvo la oportunidad de estar ahí frente a Dios. Pero no solamente vamos a hablar de la oportunidad que él tuvo, sino que vamos a estar hablando de cómo él se rehusó a hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Y comenzó a poner muchas excusas acerca de lo que Dios le estaba pidiendo. Pero bueno, si nosotros volvemos atrás al sermón pasado, ustedes recuerdan que estábamos hablando de la vida de quién. El último sermón de José, ¿verdad? Muy bien, hablábamos de José y decíamos que José fue vendido por sus hermanos a un país extranjero. Ahora, como muchos de ustedes saben, estar en un país extranjero nunca ha sido fácil, ¿verdad? Siempre ha sido difícil. Y siempre nosotros pasamos extrañando ese lugar que nosotros llamábamos mi hogar. Ese lugar que nosotros llamábamos mi casa. Así que si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde era tu casa? Todos ustedes van a volver al pasado y van a referirse al lugar donde tú naciste, a ese país donde tú disfrutabas tu niñez. Así que como extranjeros nosotros seguimos todavía extrañando ese lugar. Y José pasó por lo mismo. Él fue vendido y fue llevado a un país extranjero llamado Egipto. Entonces, ¿por quién fue vendido? Por sus mismos hermanos. Muy bien. Y sí que ellos lo vendieron, pero Dios estaba encaminando todo porque Dios tenía un plan. Y la sorpresa es que cuando José fue vendido, Dios fue moviendo todo para que después este hombre llegara a ser el segundo al mando en el país de Egipto. Imagínense. Y luego la historia dice que hubo un tiempo donde había mucha hambre en la tierra. Y mientras había hambre, muchas personas fueron a donde estaba la fuente de comida. ¿Dónde era? Pues Egipto. Y ahí Dios había puesto a José. Y José era el mero ahí, abajo del faraón. Y entonces el Señor, cuando nosotros leemos los versículos, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, cuando José le dijo a sus hermanos. Pero todo eso Dios lo encaminó a bien para mantener con vida a mucho pueblo. Dios había planeado eso para salvar a la familia de Jacob. Y entonces, la historia dice que Jacob, quien era el padre de José, tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos. Así que José era uno de esos 12 hijos. Y cuando hubo hambre en la tierra, dice que
los hermanos de José fueron a Egipto y comenzaron ellos a tratar de encontrar alimento, tratando de comprar comida, ¿verdad? Y luego ellos se dieron cuenta a través de hay varios capítulos ahí de que José era su hermano y luego él los perdonó y hay ahí una reconciliación. Pero cuando ellos se dieron cuenta de que José era uno de los encargados ahí en Egipto, ellos decidieron salir de la tierra donde estaban para ir y vivir permanentemente en Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto había comida, ¿verdad? Es más o menos así como nosotros. ¿Por qué no venimos de nuestros países algunos? Porque no había trabajo allá, ¿verdad? Y aquí pues por lo menos es difícil la vida, pero hay trabajo. Entonces ellos fueron a un país extranjero, comenzaron a trabajar y luego se comenzaron a multiplicar en un país extranjero. Dice que entre las familias que llegaron solo eran 70 personas las que llegaron ahí. Y luego la historia dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto eran más o menos 2 millones de personas. Imagínense cuánto se habían multiplicado. Interesante que mientras el pueblo hebreo estaba ahí en Egipto, ellos tenían que pagar taxas, así como nosotros tenemos que pagar taxas, ¿ok? Entonces, ellos tenían que dar 1/5 parte de todo lo que ganaban a Faraón. ¿Por qué? Ese no era su país. Ellos tenían que acomodarse a un país nuevo. Entonces, ellos pagaban un cierto porcentaje. Y estas 70 personas comenzaron a vivir ahí y a multiplicarse. Así que vamos viendo ahí, quiero que vayamos a Éxodo capítulo 1, versículo 8. Entonces ahí dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Ahí comienzan los problemas, ¿ok? Porque José estaba al mando y él tenía gracia delante del rey y todo bien, ¿verdad? Pero después se levantó un hombre que no era tan amigable con ellos. Más o menos como algunos de ustedes miran a Donald Trump, ¿verdad? Él no es tan bueno con los latinos. Entonces más o menos así se levantó un rey que no conocía a José. ¿Y qué comenzó a pasar? Les comenzó a dar trabajo, ¿ok? Comenzó a dar cargas pesadas al pueblo de Egipto. Comenzó a dar un trato brusco. Los trataban muy mal ahí. Y entonces la Biblia dice que entre más oprimían al pueblo, ellos estaban siendo oprimidos para que ellos no se siguieran multiplicando. Ese era el miedo. Pero entre más oprimían al pueblo, ellos más se multiplicaban, dice ahí. Así que el rey va buscando soluciones. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que este pueblo no siga creciendo? Él comenzó a pensar, ¿cómo podemos hacer nosotros? Y pensaba continuamente. Ahora, yo quiero que vaya ahí al versículo 15 del capítulo 1. Éxodo 1:15. Y vamos a leer juntos. Dice el 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces, que viva. Muy bien. ¿Cuál era la orden? Matar a los recién nacidos, ¿verdad? ¿A todos o solo a algunos? Pues depende, ¿verdad? A los varones. Entonces se comenzó a dar esa orden. En el tiempo antiguo, si usted no obedecía una ley que era de parte del rey, usted podría morir por desobediencia civil a la autoridad. Así que, pero lo que nosotros vamos a ver es que ellas tenían orden para matar a estos niños, pero ellas van a hacer algo interesante. Quiero que vayamos al versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y luego, si vamos más adelante, el versículo 21 dice lo siguiente.
Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Muy bien. Entonces, Faraón va a utilizar otros métodos, viendo que el pueblo aún se seguía multiplicando. Él va a utilizar otros métodos más adelante. Pero quiero que vea algo interesante aquí. Dice que las parteras desobedecieron a Dios a Faraón, y luego ellas fueron bendecidas por desobedecer al gobierno. ¿Cómo podemos entender nosotros, y la Biblia también nos dice en otras partes, de que nosotros debemos ser obedientes a nuestras autoridades y que también debemos orar por ellas y cosas así? Yo esta semana tuve una discusión con mi esposa y yo le preguntaba a ella, pues, ¿podemos mentir algunas veces? ¿Decir alguna mentirita santa? Y no quería decir esto aquí porque después van a venir algunos diciendo un montón de mentiras y van a decir, es que es una mentirita santa. Bueno, lo que quiero explicar aquí es que las parteras dijeron de que las mujeres eran más fuertes, ¿verdad? Las mujeres hebreas eran fuertes y cuando ellas llegaban ahí para ayudarle con los niños, ellas ya lo habían tenido. Y ellas ya estaban ahí tranquilas y tenían el niño en sus manos y a ellas como no podían matarlo. Entonces, la idea era que en el momento que los niños salieran, ahí lo mataban para que el pueblo hebreo no siguiera multiplicándose. Pero ellas después dijeron, bueno, es que ellas son fuertes, ¿verdad? Pero ellas habían propuesto en su corazón no hacer eso. De tal manera que podemos decir que cuando algo va en contra de la justicia dada por Dios, es ahí donde nosotros podemos desobedecer ciertas órdenes que nos dan las autoridades superiores. Por ejemplo, si hablamos acerca del aborto, y hay una ley que dice que pues usted puede hacerlo, nosotros debemos estar en contra de eso, porque va en contra de la justicia de Dios. Si alguien llega a tu casa, por ejemplo, y es un ladrón, un asesino, y te pregunta, ¿a dónde está tu hijo que voy a matarlo? Tú no le vas a decir dónde está tu hijo, porque estamos hablando de justicia, y eso sería injusto. Entonces, si tú no le dices, tú no estás mintiendo, simplemente estás haciendo algo para que no se cometa algo injusto, ¿ok? Entonces quiero explicar muy bien esto para que después no vengan ahí con cositas diciendo, bueno, es que es una mentirita santa, ¿verdad? Es cuando va en contra de la justicia de Dios. Pero bueno, dice que una de las mujeres de los hebreos dio a luz un niño hermoso. Más o menos se parecía al pastor cuando era niño. Dice que dio a luz un niño hermoso. No, aunque no lo crean, yo era bonito cuando era pequeño. Pero bueno, dice que ella logró esconder ese niño por 3 meses. Imagínense cómo pudo esta familia, esconder un niño por 3 meses. Los niños lloran, patalean, hacen muchas cosas. Y pues ellos lograron esconderlo porque no querían que el niño muriera. Una de las cosas que hizo el faraón, viendo que las parteras pues no estaban matando a los niños, hizo lo siguiente. Dijo, voy a hacer algo y va a ser un castigo parejo. No podemos dejar que este pueblo se multiplique. ¿Qué vamos a hacer? Todo niño que nazca, sea niña, todo niño que nazca, sea de los egipcios o sea de los hebreos, se va a echar al río. Esa era la ley que había dicho Faraón, imagínense. Entonces, qué difícil, ¿no? Una situación bien difícil. Claro que una mamá iba a hacer todo lo posible para poder esconder a su hijo. Entonces, esta mujer tuvo un hijo hermoso y luego dice que no pudiéndolo esconder más, lo puso en una barquita y alrededor de la barquita le puso brea para que no se hundiera. Y un día fue y lo puso a la orilla del río. Y dijo, ya no puedo esconderlo más, seguramente si yo lo entrego lo van a matar, pero yo lo voy a poner en el río y ahí pues que la soberanía de Dios haga como Él quiera, ¿verdad? Qué difícil para una madre, ¿verdad? Para aquellas que son madres, tenés que dejar a su hijo que se vaya. Imagínense esa situación. Ahora, se dice en la historia de que la hermana del niño se puso a ver cuando el niño iba ahí por el agua y se puso a vigilar. Entonces, ella estaba ahí expectante para ver qué era lo que iba a pasar. Y en eso,
la hija de Faraón vino para refrescarse con una de sus doncellas. Interesante, ¿no? Ahora, imagínense. La hija del Faraón, quien había dado la orden para matar a los niños, viene. Y luego mira una barquita por ahí y dice a una de sus doncellas, tráeme esa barquita, quiero ver qué hay ahí adentro. ¿Cuál creen que iba a ser la reacción de la hermana de Moisés cuando ella estaba viendo lo que estaba pasando, sabiendo que era la hija del Faraón que había llegado? Estaba nerviosa, ¿verdad? Porque ella era la hija, seguramente iba a decir, pues que se cumpla lo que mi padre ha dicho. Pero en la soberanía de Dios, cuando la hija de Faraón llega ahí al río, ella manda a traer a ese niño, y al abrir la canasta lo mira, y ¿qué creen que pasó? El instinto maternal de una madre surgió ahí en su corazón, y ella no quiso matar al niño. Y luego la hermana de Moisés sale corriendo y le dice, ¿quieres que yo te consiga a alguien para que te cuide el niño? Y ella dice, sí, por favor, consígueme a alguien. ¿Y a quién cree que iba a conseguir? Pues consiguió a su mamá. Y la hija de Faraón dijo, y aún yo voy a pagar a cualquiera de las hebreas que me cuide el niño. Y la mamá dijo, pues si es así, mucho mejor, pero igual yo te lo iba a cuidar gratis porque es mi hijo. Así que vino ella y comenzó a cuidar al niño. La mamá biológica comenzó a criar al niño. Pero cuando el niño estaba suficientemente grande, el niño se fue a vivir al palacio de Faraón. Y cuando el niño creció, pues lo llevaron ahí, le dieron la mejor educación. Imagínense, el niño tenía todo ahí. Le enseñaron inglés. Bueno, no era inglés en ese tiempo. Pero 80 años después de ese punto, 80 años pasaron hasta que Dios escogió a Moisés. Y tuvieron que pasar muchas cosas. Él creció como un príncipe, tuvo la mejor educación, la mejor crianza. Y bueno, al final él vio una vez que estaba peleando, eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 2, versículo 2, dice 2:12, perdón. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés era un hombre que amaba la justicia. Y él una vez vio que un egipcio estaba maltratando a su hermano hebreo. Y entonces él vino y trató de arreglar la situación, pero cuando vio que no se pudo, entonces tuvo que matar al egipcio. Y bueno, al siguiente día él ve dos hermanos suyos peleando, dos hebreos. Y él viene y trata de solucionar la situación. Y viene y los hermanos, los hebreos se enojan y le dicen, ¿por qué tú te metes entre nosotros? ¿Acaso nos vas a matar como mataste al egipcio? Y ahí él tuvo miedo. Y a partir de ese momento, Moisés tiene que huir de Egipto. Imagínense, ahora de ser un príncipe, él tiene que huir allá al desierto. Y se va, y Dios lo iba a preparar 40 años allá en el desierto, antes de que él pudiera volver otra vez a Egipto. Entonces, pero él sigue amando la justicia. Más adelante vemos de que unos hombres quienes eran pastores de ovejas, quieren sacar agua de un pozo, pero una mujer estaba primero ahí. Y entonces vienen ellos y le dicen a la mujer, quítate de aquí, que nosotros no te queremos ver, primero nosotros vamos a utilizar el pozo. Y Moisés, viendo esto, él vino y se metió y peleó por la mujer y le dijo, quítense ustedes de aquí porque quien va a sacar agua de aquí primero es esta mujer. Eso lo podemos ver nosotros ahí en los primeros capítulos de Éxodo. Pero era un hombre que amaba la justicia y era un hombre que sería usado por Dios para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y cuando nosotros vamos viendo Éxodo, primero llegaron familias, vimos, ¿verdad? 70 personas llegaron, se comenzaron a multiplicar. Estas familias eran, Jacob, recuerden, tuvo 12 hijos. Entonces, a estos descendientes de Jacob, a Dios le cambió el nombre a Jacob, le puso Israel. Y a los descendientes de esos 12 hijos se le llaman las 12 tribus de Israel. Y de ahí surge lo que nosotros llamamos el pueblo de Israel. El pueblo escogido de Dios. Así que interesante porque esto nos ayuda a nosotros a ver de dónde proviene la historia
del cristianismo. ¿Ok? Primero Dios escoge a un pueblo, después Jesucristo iba a venir de ese pueblo y entonces Él se iba a convertir ahora en el Salvador no solamente del pueblo de Israel, pero ahora el Salvador de todas las naciones. ¿Ok? Entonces, para ponerlo ahí un poquito en contexto. Quiero que vayamos más adelante. Éxodo capítulo 3, versículo 25. Dice lo siguiente. Oh, me equivoqué, creo. Sí, porque no hay 25. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Si alguien lo encuentra por ahí, me avisa en el versículo. Pero Dios se acordó del pacto que había hecho con ¿quién? Con Abraham. 3:24. Perdón, 2:24. Muy bien, vamos ahí. Para que no vayan a decir que les estoy mintiendo. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y murió Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora, ¿cuál era el pacto que Dios había hecho con estos hombres antes? Con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Recuerdan? Les dijo que de ellos iban a salir muchas naciones, que no se iban a poder contar los descendientes, que si podían contar ellos el polvo, podrían contar los descendientes. Que si podían contar ellos las estrellas, podrían contar los descendientes. Esa era la promesa. Y luego les prometió una tierra, ¿verdad? Todo lo que tú puedas ver, esto yo te lo daré a ti. Pero ahora ellos se encuentran como esclavos. Imagínense, todavía no se ha cumplido la promesa, ¿verdad? Ellos están siendo hostigados por un régimen y ellos no se sienten libres, no sienten como que la promesa se ha cumplido. Ellos se han estado multiplicando, ya casi llegan a los 2 millones, pero no tienen paz, no están disfrutando. Así que viene Dios y Dios va a utilizar a Moisés. Y un día se le apareció a Moisés y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él le miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía de tal manera que pues la energía que provenía no era de la zarza, sino que era una energía extra, ¿verdad? Entonces, cuando Dios se aparece a una persona en el Antiguo Testamento, se dice que es una teofanía. Dios se aparece en forma de algo, ¿verdad? Muchas veces se aparece en forma de un hombre, otras veces dice que en forma de ángel, otras veces, como en esta ocasión, cuando se le aparece a Moisés, dice que él vio un arbusto pequeño quemándose. Ahora, cuando nosotros vemos un arbusto quemándose, escuchamos ahí que de repente hay una explosión por la energía que está ahí, ¿verdad? Y vemos que el arbusto se va consumiendo poco a poco, hasta que solo tenemos las brasas ahí para hacer la carnita asada. Muy bien, pero en esta ocasión no es así. En esta ocasión él ve que hay fuego dentro del árbol, pero no ve que se consume. Entonces dice, hay algo raro aquí. Y es que Dios se le había aparecido a Moisés. Y le va a decir las siguientes palabras. Le dice 2 veces, Moisés, Moisés. Y Moisés se queda así, ¿verdad? Porque imagínense, él ve algo raro ahí, el fuego no se termina, el árbol no se quema, pero se ve como que fuego está saliendo de él. Y él pues dice que se acerca para ver qué era lo que estaba pasando y de repente cuando él se está acercando, escucha dos veces que le dicen Moisés, Moisés. Y su respuesta inmediata es decir, heme aquí, aquí estoy. Y luego Moisés tiene temor de seguir viendo el fuego porque él se da cuenta de que está en la presencia de Dios. Así que, y Dios le dijo ahí en el 3, capítulo 3, versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y en el versículo 13 Dios habla con Moisés y le dice, he conocido la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he conocido sus angustias. Note que Dios comienza a llamar a los hebreos su pueblo. Ahora, ¿qué tuvieron que hacer ellos para ser el pueblo de Dios?
¿Qué tuvieron que hacer ellos para ser llamados el pueblo de Dios? ¿Será que ellos se portaron bien, eran buena gente, siempre pagaban las taxas? Muy bien, ellos no tuvieron que hacer nada. Dios los escogió a ellos sin ellos tener que hacer nada y los había puesto, los había escogido para que ellos fueran luz a todas las naciones. Más adelante vamos a ver que ellos fueron desobedientes a eso, pero Dios decide, Dios es el que decide que ellos serán su pueblo. Interesante que también Dios es el que escoge a Moisés. Moisés no vino y comenzó a hablar, si hay un Dios ahí que se me aparezca ahora y yo quiero ver esa señal ahí en un árbol. No, la señal aparece en el árbol y Moisés se va acercando y luego se da cuenta que es Dios. Y lo interesante de esto es que cuando Dios decide escoger a una persona, es en su soberanía que Él decide escogernos. Ahora, yo no sé cuán agradecidos están ustedes porque Dios los escogió, pero a mí cada vez que yo estudio lo que es la elección, para mí solo sale oraciones de gratitud hacia Dios al saber de que yo estaba perdido, muerto en mis delitos y pecados, y Dios un día me vio y dijo, he escogido a Abner. Ahora, si usted ha sido escogido por Dios, también Él lo está llamando y lo ha llamado a usted por nombre. Así como llamó a Moisés y le dice Moisés, Moisés. Muy bien, entonces Dios quien decide escoger a las personas. Y ahora Jehová dice, he visto la opresión en los versículos 9 y 10. Vamos a ver, dice Jehová, dice, he visto la opresión que los egipcios ejercen sobre los hijos de Israel. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Muy bien. Y más adelante vemos que Moisés comienza a discutir con Dios. Comienza en el 3:11, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Quién soy yo para que tú me envíes? Y muchos nos hemos hecho esa pregunta, pero a mí me gusta la respuesta que Dios le da a Moisés, porque Moisés está pidiéndole a Dios, pues, ¿qué cosas has visto en mí para que yo pueda ir a Faraón? ¿Cómo me voy a presentar yo ante Faraón? Y luego en el versículo 12 del capítulo 3, y él respondió, ¿quién respondió? Dios. Le dice, ve porque yo estaré contigo. Nota que Moisés le está haciendo una pregunta y luego Moisés queda como ignorado.com acerca de la pregunta que él está haciendo, ¿verdad? No me importa quién eres tú, Moisés. Ve porque yo estaré contigo. Imagínense que lo que Dios le está diciendo ahí, no importa lo que tú creas que eres, no importa. Lo importante es quién va contigo, Moisés. Eso es lo importante. Y entonces Dios ignora su pregunta y lo que prácticamente le dice, lo que importa es quién soy yo. Y luego es importante notar pues que para nosotros como aplicación, ¿verdad? No son tus dones, no son tus talentos, no es la preparación que tú tienes la que te hace apto para servir a Dios. Lo importante es el poder del Espíritu Santo en tu vida y quién te ha escogido. Eso es lo importante, porque jamás te vas a sentir capacitado para la obra de Dios. Si te pones a contar las cosas en que tú eres bueno, puede ser que algún día te vas a sentir capacitado porque eres bueno haciendo ciertas cosas, pero haciendo cosas en el poder de la carne, en el ministerio, a lo único que te va a llevar es a la frustración. Así que importante saber de que no importa quiénes somos nosotros, sino quién está dentro de nosotros y el poder que actúa en nosotros. Eso es lo importante. Así que importante es obedecer, ¿ok? A lo que Dios nos ha mandado. Entonces Moisés sigue discutiendo con Dios y le dice, Dios, y cuando yo llegue a los hijos de Israel y ellos me preguntan quién me ha enviado, ¿qué les voy a decir?
Y Dios sigue diciendo lo mismo, sin dar respuestas claras a Moisés. Le dice, diles, yo soy, me ha enviado a vosotros. Ahora, parece que no tiene sentido eso, ¿verdad? Dice, diles que yo soy. Y yo soy, ¿quién es yo soy? ¿Quién es? Muy bien, entonces Dios no le da explicaciones. Lo que Dios quiere decir con esa frase, yo soy, es que el que siempre ha sido. No sé, la eternidad de Dios. ¿Algún día te has pensado qué había antes de la creación? Si se podía ver algo, si no existía nada. Pues yo me he puesto a pensar últimamente, porque estoy llevando una clase ahí en el seminario y me he puesto a pensar, pero antes de que nada existiera, no es que no había nada, existía Dios. Y lo que Dios está diciendo es aquí, yo he existido desde la eternidad pasada, yo no estoy dentro del tiempo, yo no miro las cosas como tú las miras, yo soy superior a cualquier otro, nadie me creó, simplemente existo, soy todopoderoso. Soy el creador de todas las cosas, gobernador, soy quien sustenta la creación. Así que Dios lo que está diciendo ahí prácticamente es, ay Moisés, tú no sabes quién soy yo. Pero diles, de todos modos diles, yo soy, te envío a ellos. Así que bueno, pero esa no fue la única excusa que puso Moisés. Moisés sigue poniendo excusas delante de Dios. Y vaya conmigo al capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. ¿Cómo sabe Moisés que ellos no le van a creer? Pues son excusas que él sigue poniendo, ¿ok? Ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces Dios, para que Moisés pueda al final obedecer, comienza a darle señales. Y dice, ¿ves esa vara que está ahí? Tómala. Y luego Moisés la toma y le dice, ahora arrójala al suelo. Y entonces la vara se convirtió en serpiente. Imagínense, yo no podría ser Moisés jamás, porque le tengo miedo a las serpientes. Porque después Dios le dice, tómala por la cola. La toma por la cola y se convierte nuevamente en una vara. Y luego, para que este hombre pudiera estar satisfecho, imagínense, ahora le dice, ahora mete tu mano en tu seno, mete tu mano ahí en tu pecho y sácala. Y cuando él la mete y después la saca, su mano sale toda llena de lepra, con una enfermedad terrible. Y luego la vuelve a meter, la vuelve a sacar y la mano está limpia. ¿Qué más señales quería Moisés para saber que Dios estaba con él? Pero Dios sigue dándole más y dice, y aún si no te creyeres, yo voy a convertir el agua del río en sangre y las personas sabrán que yo te estoy enviando, que yo estoy contigo. Pero el terco de Moisés sigue diciendo, ahí en el versículo 10, Señor, pero nunca he sido de fácil palabra, soy tartamudo, Señor, no puedo expresarme, ¿cómo quieres que vaya y hable con esas personas importantes? Y bueno, finalmente dice que Dios se enoja con Moisés y le dice, imagínese hasta dónde llega la misericordia de Dios, te pondré a tu hermano para que te traduzca, para que hable por ti, para que te ayude a expresarte. Y es ahí donde Dios ahora escoge para que Aarón esté con él, con Moisés, y Aarón le iba a ayudar. Pero Dios había escogido a Moisés, aunque él no quería la responsabilidad, Dios lo había escogido para una tarea específica. Así que la responsabilidad, ¿sobre quién caería? ¿Sobre Aarón o sobre Moisés? Sobre Moisés. Moisés era el líder, el hombre que Dios había escogido. ¿Y sabe qué? Dios ha puesto responsabilidades en cada uno de nosotros. Y quizás las responsabilidades van a variar y van a ser diferentes, depende de lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero Dios te ha escogido para que tú seas parte de la misión que Él está haciendo en este mundo. Y la responsabilidad cae sobre ti. Si al final tú decides desobedecer a lo que Dios te ha mandado a hacer, tú vas a entregar cuentas por tu desobediencia. Pero tú sabes a lo que Dios te ha llamado a hacer y debes ser responsable.
¿ok? Así que muchas veces pensamos, dice, ahí puse, no pienses que la gente común no puede cambiar el mundo, porque ha sido gente común quien lo ha hecho. Pero si Dios te llama a hacer algo, recuerda lo siguiente, asegúrate de no estar tratando de impresionar gente con lo que tú eres, en vez de mostrar quién es Dios. Asegúrate de no estar impresionando a la gente con lo que tú eres, en vez de estar mostrando quién es Dios. Porque muchas veces cuando logramos cierto estatus académico y tenemos mucha experiencia, podemos decir, yo puedo hacer esto porque sí, yo valgo mucho. Y porque yo he estudiado esto, y porque yo soy grande, y porque yo. Y al final, no se trata de nosotros. Se trata de lo que Dios puede hacer con una persona común. Y lo que Dios puede hacer a través de una persona común es mucho más grande de lo que cualquier persona preparada puede hacer. Así que, interesante. Moisés, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Todas las lecciones que nosotros hemos estado viendo las estamos relacionando con el Evangelio. Ahora, Moisés fue el mediador del antiguo pacto. Si nosotros estudiamos la historia, la ley se le dio a Moisés para que los hijos de Israel pudieran obedecerla. Entonces, Moisés fue el encargado de liderar al pueblo de Israel, fue el intermediario entre el pueblo de Israel y Dios. Quiero que lea conmigo rapidito ahí Éxodo 6, 6 y 7. Éxodo 6, 6 y 7 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de las tareas pesadas de Egipto. Ahora, dicho esto de que Moisés fue el mediador del antiguo pacto, yo quiero que usted piense en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, al igual que Moisés fue el mediador del antiguo pacto, ahora Cristo es el mediador del nuevo pacto. Ahora, Moisés libertó al pueblo de Israel. ¿Saben lo que Cristo hizo? Cristo libertó a la humanidad del pecado que nos tenía atados a nosotros. Y así como Dios quería que el pueblo de Israel se rindiera a Él, Él está pidiendo de nosotros que nosotros rindamos nuestra vida a Él. Así que Moisés un día murió, pero Cristo vive para siempre. Cristo nos libertó no de una esclavitud física solamente, aunque a muchos han sido rescatados de una esclavitud física, pero más allá de una esclavitud física, Cristo está aquí para libertarte de la esclavitud que tú tienes en tu alma y de la esclavitud que tú tienes en el espíritu. Así que si tú sientes que tu vida no funciona, que por más que lo intentas, te sientes atado, que no puedes salir de ese problema, que hay algo que no te deja ser feliz, que hay algo que no te deja tener libertad, necesitas urgentemente a Cristo Jesús. Necesitas urgentemente a Cristo Jesús, porque la satisfacción en tu vida no va a venir por los logros que tú puedas tener. Vas a ver que aún llegando a la cima, teniendo un doctorado, teniendo muchas cosas ganadas, teniendo la estabilidad más grande que un ser humano pueda tener, vas a sentirte vacío. Por eso necesitas a Cristo. Mira lo que dice Efesios 1:7, dice, en Él, hablando de Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, en Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios, dice 1 Timoteo 2:5, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El día que nos toque presentarnos delante de Dios, lo más importante que tú debes estar pensando es, ¿tienes ese mediador que te ayuda a tener paz con Dios? Ese día que yo escuché esa musiquita
que parecía que el Señor estaba viniendo, yo estaba seguro de que en mi encuentro con Cristo, yo estaba seguro de que iba a estar en el cielo con Él. ¿Por qué? Porque yo tengo ese mediador que se llama Jesucristo. Y si tú no te sientes seguro en este día, quiero decirte que tú necesitas ese mediador que se llama Cristo Jesús. Finalmente, ¿cuál es la excusa que tú estás poniendo para no servir a Dios? Moisés comenzó a poner una y otra excusa. Tu excusa puede ser algo en tu vida, puede ser un pecado, pero también puede ser temor, puede ser inseguridad. Pero Dios está diciendo, yo quiero que tú vayas y hagas esto porque yo estaré contigo. Así que Dios quiere que tú le entregues eso que te detiene. Y Dios quiere pues que las personas puedan ver en tus acciones que hay alguien que te respalda y ese se llama Dios. Las personas pudieron ver que Moisés era respaldado por Dios. Por eso ellos pudieron creer. Así que la gente pudo ver que Dios estaba con Moisés. ¿Qué acerca de ti? La gente puede ver de que Dios está contigo. Pueden ver esa paz que tú tienes. Pueden ver esa libertad con la que tú gozas a pesar de las dificultades. Aún en medio de esos momentos difíciles, nosotros testificamos de que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz solamente viene por ese mediador que nosotros tenemos, que se llama Cristo Jesús. Oremos. Señor Jesús, gracias. No tenemos, Señor, cómo agradecerte con palabras ni acciones lo que tú has hecho. Jesucristo, te agradecemos porque el hecho de que hoy podamos gozar de alegría, de esperanza, es porque tú nos diste esperanza. Te agradecemos porque tú eres ese mediador que nos ha escogido a nosotros, Señor. Tú escogiste al pueblo de Israel y tú nos has escogido a nosotros. Tú le diste un libertador al pueblo de Israel y tú nos has dado un libertador a nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder confiar plenamente en ese libertador, Señor, que se llama Cristo Jesús. Y Señor, te pedimos, por favor, Señor, te pedimos que podamos ser obedientes, Señor. Que dejemos de poner excusas a esas cosas que tú nos mandas a hacer. Quizás las excusas van a ser diferentes a las de Moisés, pero hoy tú nos estás diciendo, debes obedecerme porque yo te respaldaré. Así que ayúdanos, Señor, a dejar aquellas cosas que nos atan, Señor, que evitan que podamos obedecerte, Señor. Necesitamos tu ayuda para tomar esa decisión. Así que confiamos en ti, Señor, que tú nos usarás conforme a tu gracia y a tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.